Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy nos acompaña en la entrevista el abogado Manuel Fuentes para charlar acerca de la ley derogada de Morena que pretendía que los bancos cobraran deudas de asalariados automáticamente. En el reportaje hablaremos de la decisión de la Suprema Corte de liberar a Alejandra Cuevas y amparar a Laura Morán, familiares políticos del fiscal Hertz Manero, acusadas injustamente por él. Jorge Meléndez reflexionará sobre el caso de los 43 y la posible comparecencia de Peña Nieto. En el plano internacional hablaremos del genocidio cultural de los indígenas canadienses. Disfrute de la selección musical de hoy. Le saluda Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción y le invito a que nos acompañe los próximos minutos. Puede ponerse en contacto con nosotros enviando un mensaje de WhatsApp en el número 5512 3329 15 o llamar al 55 41 55 1060. Ahora escuchemos la entrevista. Adelante. Diálogo semanal. Buenas tardes, tenemos el gusto y el placer de estar con el abogado Manuel Fuentes, porque hace unos días, el 19 de marzo, Morena, por medio de 165 diputados y afortunadamente no va en contra, pero los morenos, el Partido del Trabajo y el partido que llama Julio Hernández López de las Cuatro Mentiras, el Partido Verde Ecologista Mexicano, aprobaron descontar del salario de los trabajadores adeudos de créditos de nómina. Algunos los llaman las nuevas tiendas de raya. Afortunadamente se habían pronunciado ya en contra el presidente López Obrador, la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, la Secretaría de Hacienda, pero leímos un texto de nuestro invitado, el abogado Manuel Fuentes, el 22 de marzo, es decir, 3 días después, que si bien esto está congelado o quizás ya deshecho, de todas maneras se sigue descontando a los trabajadores una serie de cuestiones que, a mi juicio, son lesivas a su salario y quizás hasta anticonstitucionales. ¿Qué nos dice el abogado Manuel Fuentes? Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto siempre estar con ustedes para analizar un tema realmente muy delicado. Fíjate que en una investigación que hemos hecho, directamente con las representaciones sindicales que asesoramos, una buena parte de los trabajadores, un 60% de ellos, están metidos en créditos, sí, por diversas razones. Están sacando ante diversas tiendas comerciales o hasta bancos, préstamos y demás. Y entonces, esto se debe sobre todo a los bajos salarios que tienen los trabajadores. Entonces, el crédito lo usan como una manera como de compensar. Y nos hemos encontrado de que los trabajadores en general no tienen cultura financiera, les explican y demás, y dicen, pues, les vamos a dar este préstamo de 30,000 pesos, por ejemplo, que usted lo puede pagar en 3 años y demás, con este tipo de descuentos. Que resulta que lo hacen, pero luego no se percatan de que los intereses que les llegan a cobrar son intereses que rebasan toda proporción en cuanto a lo del préstamo. Hay bancos que llegan a cobrar hasta el 63% de intereses. Luego hay otras instituciones que llegan a cobrar hasta el 123% en intereses. Entonces, imagínate, realmente no hay un control realmente sobre este tipo de instituciones bancarias. Entonces, lo que hacen es los bancos, por ejemplo, o tiendas comerciales firman un convenio con el patrón y lo que hacen es que establecen que el patrón
permita que se le haga el descuento correspondiente al trabajador para que reciba directamente el banco el pago. Se van con el trabajador y el trabajador le están condicionando que para que puedan seguirle otorgando el crédito, tiene que firmar un documento, o para otorgar el crédito tiene que firmar un documento de autorización para que le hagan el descuento correspondiente. Entonces, esto viene operando ya hace varios años, bueno, dijéramos que pues por lo menos es una práctica al menos de hace 30 años que se viene realizando en nuestro país. Y entonces lo que esta iniciativa estaba planteando era pues legalizar este tipo de cuestiones, porque pues, realmente lo vienen haciendo. Y entonces no han necesitado siquiera de una reforma a la Ley Federal del Trabajo o una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito y demás. No lo necesitan. Y también es así que esta iniciativa estaba congelada desde hace 3 años, imagínate. Entonces, pues no había aprobación y demás. No sabemos qué fue lo que prendió o de qué manera se llevó a cabo esta iniciativa que se aprobó y que finalmente pues fue algo realmente muy extraño que hubiera habido una aprobación de este tamaño. 165 diputados de Morena la aprobaron. Es algo sorprendente, yo digo, porque bueno, finalmente hay una suposición de que debe de haber una protección para los trabajadores. Claro. Y si tú revisaras la iniciativa como se planteó, realmente está redactada por especialistas en la materia. Yo preguntando con amigos, abogados o asesores bancarios, y bueno, es evidente que esta iniciativa no nació propiamente de los legisladores, sino de sectores bancarios que finalmente lograron convencer a los diputados para este efecto. Entonces, lo que te digo es de que lo que no se dice en todo este tipo de cuestiones es de que es una práctica común que se está llevando a cabo. Y bueno, realmente me pareció muy importante. Abogado, ¿y esto se puede impugnar legalmente o se debe, tomando esta ley, rehacerla y evitar que se haga esto? Porque me parece un abuso, ya oímos las cifras, 63 y hasta 125%. Pero nosotros recordamos también que en las tiendas Electra de abonos chiquitos, un producto que puede costar 150 pesos llega a pagarse hasta en 450 o 500 pesos por eso de los abonos chiquitos. ¿Qué hacer ante el anterior abuso y este abuso, mi querido abogado? Sí, bueno, primero lo que comentaba, que realmente un aspecto positivo fue la actitud del presidente de la República, que señaló de que en todo caso vetaría esta ley. Así es. Y eso me parece muy importante porque finalmente cualquier iniciativa de esta naturaleza, un veto de esta naturaleza significaría de que la misma no caminara a menos de que la Cámara de Diputados insistiera, y esto traería como consecuencia que pues tuviera que publicarse. Pero más allá de eso, deja ver un tema en donde hay un terreno en donde nadie se quiere meter, que es precisamente el control a las instituciones bancarias en cuanto a lo que están cobrando. Realmente, si tú ves proporciones en donde hay algunos bancos que cobran el 30%, otros el 40%, otros el 50%, otros el 63%, como te digo, y hay otro tipo de instituciones que son instituciones de crédito y las cuales llegan a estas proporciones de 123%. No hay un control sobre las mismas y a mí me parece que tendría que haber otro tipo de reglamentación, una legislación que efectivamente mirara a los bancos y que efectivamente hubiera un tema de esta naturaleza. Las proporciones de ganancia son realmente increíbles porque finalmente al no haber un control, pues lo que se dice es de que finalmente este tipo de cuestiones, por ejemplo, que van ligadas, el banco paga la nómina a través de la tarjeta de crédito y demás. Entonces, los bancos han logrado a través de esta vía amarrar al patrón en el tema del pago de la nómina. Él se ahorra muchas cosas y demás, pero le permite poder hacer este tipo de créditos a los bancos a los trabajadores. Y entonces, esta es una cuestión en donde finalmente el trabajador, por decir, supongamos que recibiera semanalmente 4,000 pesos, pensemos una cifra. El trabajador firma de recibido 4,000 pesos, pero finalmente él le entregan en efectivo 1,500 o 2,000 pesos, porque finalmente la otra parte ya se la comió el banco. Finalmente
ya es un pago que se recibe, bueno, así como dicen, es como se cobrara lo chino, pero finalmente esto está ocurriendo. No se dijo de que esta era una práctica que se está planteando, entonces se reprueba este tipo de iniciativa, pero no se está reprobando la realidad. Entonces, diríamos que hay una base legal. Los bancos dicen, pero es que yo tengo un contrato firmado con el patrón, yo tengo un contrato firmado con mi deudor, que finalmente es el que tiene que estar respondiendo, y entonces esa es la base legal para ello. Dentro de las cifras que encontramos es de que simplemente el adeudo de los créditos que otorgados a los trabajadores es una cantidad estratosférica, son 268.961 millones de pesos que se tiene, y entonces, dijéramos, en proporción a 2020, este nivel de créditos a los trabajadores se incrementó 7.4%. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la crisis, la inflación y todo lo que tú quieras, bueno, está planteando que la salida de los trabajadores, al no tener un incremento pues responsable, adecuado, tenga que conducirse por la vía del crédito. Y entonces, en la investigación que hice, finalmente veo que esto es superior a los créditos de automotrices, que representan siempre un tema importante, que personas están endeudadas. Bueno, finalmente esto no será así. Y el monto equivale al gasto y ganancias del equivalente de 10 meses de los bancos. Y bueno, obviamente pues significa realmente un tema pues muy, muy importante para el sector bancario, porque ahí está precisamente el tema de ganancias que tienen ellos, y con personas atrapadas, ¿no? A través de la ahora nómina, vemos no pueden hacer nada. Los bancos de un año a otro aumentaron 77% sus ganancias, llegando de 105,000 millones de pesos a 183,000 millones de pesos. Ya entendemos algo, pero te interrumpimos porque leímos que los que propusieron en el Senado esta iniciativa es un señor Pedro Aces, que se dice líder sindical, y otro señor Miguel Ángel Navarro, y quien impulsó esta ley en la Cámara de Diputados es un señor Benjamín Robles, del Partido del Trabajo, que hace poco dijo que había que hacer un acuerdo con Vladimir Putin para defender a Rusia. Es decir, qué cinismo de estos tres personajes. ¿Tú qué opinas, mi querido abogado Manuel Fuentes? Pues realmente es sorprendente que este tipo de legisladores, que aparentemente no tienen que ver nada con el sector bancario, pues se demuestre lo contrario. Parece como que si fueran prestanombres del sector bancario, porque así es. Si tuvieras la redacción de la ley, es una redacción que ellos no tienen la cultura financiera, para poder manejar una iniciativa de esta naturaleza y comprender los alcances. Realmente esto se hizo para satisfacer las necesidades del sector bancario, y entonces el hecho de que se presten a que se presenten iniciativas de esta naturaleza, la verdad es que es vergonzoso, porque finalmente es estar facilitando un tipo de esclavismo. Yo, la verdad es que no estoy de acuerdo que se pueda estar considerando tiendas de raya tiendas de raya modernas, porque, bueno, las tiendas de raya modernas, las tiendas de raya anteriores, era de que el trabajador laboraba y demás, y entonces les pagaban con costales de arroz, frijoles, cosas así. Pero aquí lo que ocurre es que te descuentan y te quitan tu salario. ¿Será un neoesclavismo, como dicen algunos? Sí, porque estás tú atado a eso, y entonces finalmente... imagínate que un trabajador se ha separado y dice, bueno, yo ya me cansé de esto, mejor me voy y quiero que me paguen mi indemnización. Entonces, bueno, pues de ahí el patrón, el banco se va a cobrar a lo chino en esta fase. Entonces, creo que aquí el tema es, en efecto, un esclavismo moderno. No es una... Y yo diría más a lo chino, a lo Wall Street, ¿no? También, porque tenemos ese refrán a lo chino, pero creo que los chinos, que también son capitalistas, a veces son menos expoliadores, ¿no? Pero adelante, perdón por la interrupción. Sí, ahora, a mí me parece que tú tienes razón en este ámbito, porque finalmente tienen que regularse este tipo de créditos y efectivamente buscarse una protección al trabajador. Cuando se redactó la Ley Federal del Trabajo 1931,
se estableció que el patrón, en cuanto a que hiciera un préstamo al trabajador, el descuento no debería de rebasar más allá del 30% del excedente del salario mínimo. Es decir, el salario mínimo está protegido, pero había una protección del 30% del excedente del salario mínimo. Entonces, esto se dio para el patrón y que no hubiera posibilidades de que el salario se pudiera embargar o pudiera haber algún mecanismo, porque finalmente hay un tema muy importante. El salario es el derecho más importante que tiene el trabajador. No hay prestación más importante que el salario. A lo mejor uno puede decir, pues, el aguinaldo, vacaciones y demás, pero finalmente el aguinaldo, vacaciones y demás forman parte del salario. Entonces, el hecho de que se trastoque de esta manera un derecho fundamental, pues es finalmente estar anulando un derecho básico de los trabajadores, pues para poder sobrevivir. Y entonces, pues realmente yo diría es un drama, porque finalmente una cuestión de esta naturaleza se congela, pero no se congela en la realidad. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para evitar una cuestión de esta naturaleza? En donde te digo, la mayoría de los trabajadores, calculamos un 60% de los trabajadores, tiene un crédito pequeño, mediano, grande, y entonces sí, bueno, hay trabajadores que, bueno, yo creo que todos conocemos, que dicen, pues yo tengo 2 tarjetas de crédito y entonces con una estoy pagando con una y luego con otra y demás, pero realmente pues la situación es muy, muy complicada, porque algunos de ellos prefieren renunciar, estar pues en una situación distinta al darse cuenta que están atrapados en el tema de los intereses, no porque no quieran pagar, sino lo que tú dices, bueno, si yo compré un producto en 2,000 pesos y ahora me resulta que es en 6,000 pesos, o que finalmente la deuda que yo estoy aparentemente cubriendo, finalmente va creciendo y va creciendo a pesar de que estoy cumpliendo con esto, es un tema inaudito. Ahora, fíjate que en el sector bancario hay una cuestión que se llama sociedades financieras de objeto múltiple, sí, que le llaman las llamadas SOFOM. Entonces, este tipo de instituciones son instituciones que se les llama no reguladas. ¿Y qué significa esto? Pues que finalmente actúan como al tema de libre mercado, y que finalmente es allí en donde los trabajadores están cayendo, en donde dice, haz la solicitud de crédito y en 10 minutos te lo autorizamos. Y son cuestiones que uno dice, pero ¿cómo van a autorizar un crédito sin conocerlo demás y que en 10 minutos te lo autoricen? Pues, ¿con qué lo vas a garantizar? Con tu nómina. Dice el trabajador, yo no tengo más que la nómina. Entonces, finalmente es la nómina la que está atrapada, y lo dices bien, pues es un esclavismo moderno, porque finalmente ahora, ¿quiénes son los que se comen el salario de los trabajadores? Pues precisamente es el sector financiero, con la complicidad de los patrones, que finalmente resulta un tema muy complicado. Y quiero comentar de que hay un problema muy, muy delicado, porque año con año, cuando se revisan los salarios por parte de los sindicatos y demás, actualmente se ha logrado a veces incrementos del 5%, 6% o 6,5%. Entonces los trabajadores reciben ese incremento para tratar de alcanzar el 7,3% de la inflación. Pero resulta que finalmente este tipo de descuentos se comen cualquier incremento que se pueda percibir, porque finalmente es el banco el que se come ese dinero y demás, y entonces el trabajador se queda con un 30-40% de su salario. Y bueno, obviamente pues esto hace un tema muy complicado. En la investigación que realizamos, nos percatamos que en nuestro país es el líder en cuanto a las ganancias en tarjetas de crédito, es decir, finalmente este tipo de cuestiones, en ese ámbito nadie nos gana por el nivel de usura que hacen los banqueros en cuanto a este tema de los créditos, por lo que esto representa. Entonces, es una figura, la iniciativa que ahorita está congelada, creó una figura que se llama cobranza delegada. Es decir, finalmente la cobranza delegada es que el patrón es el que facilita la nómina para que pueda el banco estar cobrando. Y realmente pues el control de la nómina pues ya no la tiene el patrón, sino la tiene el banco, es decir, se ha metido al centro de trabajo. Y entonces a través de la nómina es como paga, pero obviamente pues, retiene ellos y finalmente pues es un tema totalmente distinto. Es decir, aquel patrón que finalmente hacía firmar al trabajador una lista de raya y firmaba y se le entregaba su dinero, su cheque o demás. Ahora este nuevo modelo pues hace que pues finalmente el dinero no se vea. ¿Sí? Ahora vemos por qué BBVA
Bancomer en México gana el 38% de sus utilidades y en España gana el 12%. Pues hay muchas cosas que discutir y ojalá podamos hacerlo, tratar de decirles a nuestros legisladores, sobre todo los de Morena, que dicen que vamos a hacer una transformación para adelante, parece que estamos haciéndolo para atrás, les digamos, no hagan eso, sino controlen a los bancos. Te agradecemos mucho, abogado Manuel Fuentes, estos minutos que nos has regalado para Radio Educación. Creo que es un tema importantísimo que a todos nos afecta, porque todos somos trabajadores, y estaremos nuevamente contigo para ver qué se puede hacer al respecto. Un abrazo y muchas gracias. Pues un abrazo para ti, Jorge, y muchas gracias, Lilia, por el apoyo. Crear la gran mentira de que los bancos son solventes. No lo son. Están al borde de la quiebra. El mayor deseo de los bancos es que no les paguen para poder quedarse con los bienes concretos. Traten de devolver un crédito antes de tiempo, a ver qué cara les ponen. No pude pagarles y se llevaron todo lo que había en mi casa y un montón de cosas que tenía. Todos los bancos hacen su canadero. Sienten que pueden te robar tu dinero. Paga su impuesto con moderación. Los intereses suben y tu salario no. Las putas tarjetas no te dejan ni dormir. Por más que las pagues no dejan de subir. Trabajas doble turno y comes puro frijol. Tienes lo que tienes y si te comieron es peor. Este negocio me desgracia. Mis centavos al montón. Yo no le veo la gracia. Siempre salgo perdiendo. Este negocio me desgracia. Mis centavos al montón. Yo no le veo la gracia, siempre salgo perdiendo. Son los obreros los que tienen que pagar. El mantener a buitres no está estando ya. Y es que si no pagas, te endeudas más. Es tiempo de crisis, fue por necesidad. Este negocio me desgracia. Mis centavos al montón. No le veo la gracia. Yo siempre salgo perdiendo. Este negocio me desgracia. Mis centavos al montón. Yo no le veo la gracia. Yo siempre salgo perdiendo. Prácticas comunes que se llevan a cabo, pero que aún no ha habido una ley que las cambie. Y que, como dice el abogado Fuentes, nadie se quiere meter con las instituciones bancarias que siempre han abusado de los usuarios. Exijamos que esto cambie a través de los diputados que nos representan. Escuchamos a la banda de punk rock más representativa en este momento del género, Los Restos de Obregón, Sonora, e interpretaron su rola, Los Bancos. Es momento de escuchar nuestro reportaje. Crisol informativo con Víctor Bárcenas. Caso Alejandra Cuevas, 528 días encarcelada injustamente por el fiscal Gers Manero. Un duro revés sufrió el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, en sus pretensiones de afectar a su familia política en un pleito personal que involucró a las instituciones de Procuración de Justicia. Por unanimidad, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una histórica resolución, aprobaron ordenar la inmediata libertad de Alejandra Cuevas y anuló
la orden de aprehensión contra Laura Morán, a quien el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, acusaba por el homicidio de su hermano Federico por falta de cuidados. El proyecto de resolución de la Suprema Corte, elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, estableció que no hay material probatorio para sostener las acusaciones en contra de ambas mujeres. La resolución representa un fuerte golpe para el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien acusaba a las dos mujeres como las responsables directas de la muerte de su hermano porque no cuidaron su salud. En la revisión del caso, los ministros de la Suprema Corte desestimaron sus argumentos. En el caso de Laura Morán, quien era pareja de Federico Gertz cuando enfermó y murió, se señaló que al momento de los hechos tenía 88 años de edad y era incapaz de hacerse cargo de su cuidado, y desechó en tal sentido la acusación del fiscal Gertz Manero, quien le responsabilizaba de la muerte de su hermano. Sobre la acusación contra Alejandra Cuevas, presa durante 528 días en el penal femenil de Santa Marta, Acatitla, los ministros coincidieron en que no hay elementos para señalarla como garante accesoria en la responsabilidad de cuidar a Federico Gertz, ya que este tipo penal simplemente no existe en el Código Penal de la Ciudad de México. La ministra Margarita Ríos Farjat sostuvo que no es posible atribuir a Alejandra Cuevas ninguna acción que haya derivado en el fallecimiento que se le imputa, y en tal sentido se avala su solicitud de amparo para ordenar su liberación. Bastaría con reiterar que el contenido de las pruebas, aún en su máximo alcance probatorio, no son aptas para acreditar que la quejosa auxilió para que se considerara la existencia de una conducta generalizada de desatención a la persona enferma que produjera su lamentable fallecimiento. Con este tratamiento adicional, respetuosamente considero que sería posible concluir que la señora Cuevas no es probable responsable de la comisión del delito atribuido en ninguna de las dos calidades por las que la autoridad responsable le atribuye su participación. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hasta ahora no se ha pronunciado sobre esta resolución del máximo tribunal de justicia del país que le afecta personalmente, ni ha dado a conocer las acusaciones sobre el espionaje telefónico del que fue víctima y donde se escuchaba muy confiado en tener el respaldo de ministros de la Suprema Corte que se habían comprometido a darle la razón en su embestida judicial contra sus familiares políticos. La denuncia penal del fiscal había sido desechada en 2 ocasiones por falta de pruebas de parte de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y solo se había reactivado cuando accedió al cargo de fiscal general de la República y logró maniobrar desde su posición de poder para vengarse. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió otorgar el amparo liso y llano a Laura Morán y a su hija, Alejandra Cuevas, y ambas quedaron absueltas de la acusación por presunto homicidio, y en el caso de Cuevas se ordenó su liberación inmediata. Tras 528 días en prisión y al ser liberada el pasado lunes 28 de marzo, Alejandra Cuevas agradeció a sus 3 hijos haber logrado movilizarse para denunciar la injusticia de su caso, y dijo tener la certeza de que sin la opinión pública, el fiscal Gertz le hubiera sepultado para siempre en la cárcel con un delito que él fabricó y que le ha provocado un daño irreparable a su vida y a su familia. En un video publicado en Twitter, Alejandra Cuevas expresó su agradecimiento a quienes creyeron en su inocencia todo el tiempo y ayudaron a su liberación. Una cosa tengo muy clara, es la que tengo más clara del mundo. Sin ustedes, esto no hubiese sido posible. Ahora estoy libre, pero estoy libre ¿por qué? No estoy libre por las instituciones, no estoy libre por el fiscal, estoy libre por ustedes, que se unieron, me arroparon sin conocerme y arroparon a mis hijos. Eso es lo más importante, ni tengo manera de agradecerlo. Pero una vez más me doy cuenta que la sociedad sí podemos presionar y sí podemos lograr lo que queremos. Así como me ayudaron, que fue una ayuda, les repito,
no estaría yo aquí platicando con ustedes. Seguiría en una celda en Santa Marta. Ahora todo terminó, pero no termina. Necesitamos que me ayuden para que ahora que esté terminado todo el proyecto de la asociación, me ayuden a sacar personas inocentes como yo. Con esta resolución de la Suprema Corte queda en entredicho la calidad moral del fiscal general de la República y se evidenció claramente el uso de la Procuración de Justicia para fabricar delitos y afectar inocentes. Sin embargo, los afectados por las acciones de Gertz Manero siguen en la incertidumbre y la zozobra, dado que pese a todo, el fiscal sigue en su cargo como principal procurador de justicia de este país. Sobreviviendo en una realidad de la cual yo no podría ni escapar. Si el destino me vuelve a traicionar, te juro que no puedo fracasar. Estoy cansada de tanto esperar y estoy segura que mi suerte llegará. Oye, verás, pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará. Óyeme, pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará. Sufrí gran parte de mi vida ya, tenía un complejo de inferioridad. Por eso no me canso de esperar, pues un día Dios a mí me ayudará. Y el día que eso suceda, escuche usted, a todo el mundo yo le ayudaré, porque tarde o temprano usted verá cómo el día de mi suerte llegará. Ya lo verá. Ahora sí. Pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará. Óyeme, pronto llegará el día de mi suerte. Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará. Qué bueno que se hizo justicia en este caso. Ya está visto que el poder se puede ejercer para bien, pero también para mal. Creo que es un buen logro para las mujeres que Alejandra y Laura hayan salido, a pesar de la espera. Veamos lo que sucede con el fiscal general de la República. Y sí les llegó a Alejandra y a Laura, como dice la canción El Día de mi Suerte, interpretada por Mimi Maura, rola de Héctor Lavoe y Willy Colón. Esperamos sus comentarios a través de un mensaje en WhatsApp al 55 12 33 29 15 o marque a nuestra línea telefónica 55 41 55 10 60. Continuamos con datos y hechos. Ahora damos paso al comentario de la semana. Escuchemos. Escuche usted Reflexión con Jorge Meléndez Preciado. Ayotzinapa y Peña Nieto. Los recientes informes acerca que los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa eran espiados de tiempo atrás y les infiltraron un par de elementos militares
antes de la matanza de Iguala, 26 y 27 de septiembre de 2014, más las imágenes que marinos sembraron de evidencias del basurero de Cocula en el río San Juan, han traído una serie de reclamos que incluso llegan hasta el anterior mandatario Enrique Peña Nieto. Las indagaciones del grupo interdisciplinario de expertos internacionales, en esta ocasión encabezados por Ángela Buitrago, Francisco Cox y Claudia Paz y Paz, ha dado elementos en donde queda claramente expuesto el batallón del ejército en la 27ª zona militar, que hacía trabajos con el fin de penetrar a los estudiantes 10 años atrás. Esto al decir de Omar García, sobreviviente de la matanza de sus 43 compañeros, quien ahora tiene como nombre jurídico el de Manuel Vázquez y es legislador. Este joven señala que la orden de transparentar la información del ejército había sido dada hace 3 años por Andrés Manuel López Obrador, pero había resistencias para llevarla a cabo y ahora ya se tienen algunos datos relevantes, pero falta mucho camino que andar para llegar hasta las últimas consecuencias. Por su parte, el señor Mario González, padre del desaparecido César González Hernández, informó que fue un manotazo de Andrés Manuel lo que permitió que ahora se conozcan más elementos para saber que hubo una conspiración en contra de los estudiantes, quienes habían tomado camiones para ir al mitin del 2 de octubre de aquel 2014. En estas investigaciones han participado acertadamente tanto el subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, Alejandro Encinas, como el fiscal encargado del caso, Omar Gómez Tagle, quienes se han coordinado con el grupo interdisciplinario, aunque es necesario dar algunos manotazos más para evitar el encubrimiento de un crimen de Estado. Claro, ante las nuevas investigaciones, los clásicos voceros a favor del pasado gobierno han salido a denostar a los jóvenes, desacreditar como antes lo hicieron a los expertos, quienes tuvieron que irse de México sin concluir su tarea, y a defender a personajes como Jesús Murillo Caram, el antiguo procurador, y su falaz verdad histórica. Ya se había dicho, pero vale la pena repetirlo, que en estos años, lejos de aclarar los trágicos acontecimientos, han acallado a más de 20 personas muy diversas por medio del asesinato, algo que muestra claramente que se debe apresurar el paso con el fin de que testigos importantes puedan dar su versión de lo que aconteció aquella madrugada que está en la historia negra de México. Para muchos, en las actuales fiscalías del país hay una serie de personajes de los anteriores sexenios que obstaculizan el trabajo e impiden hacer una revisión correcta y a fondo de lo ocurrido hace 8 años. Dice bien Omar García o Manuel Vázquez: si este caso, que ha sido tan importante y ha traído las miradas internacionales, no se resuelve, ¿qué pueden esperar las decenas de familiares de desaparecidos que hay actualmente en nuestro país, cuyo número crece rápidamente? Por eso debe agilizarse tanto la entrega de documentos que los mandos de las Fuerzas Armadas tienen en su poder, como las investigaciones que se han frenado por motivos de encubrimiento. Y en este sentido, es importantísimo que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga mayores esfuerzos para que Israel permita la extradición de Tomás Herón de Luna, uno de los implicados en la manipulación de datos, objetos e investigaciones. Incluso ahora hemos escuchado algunas grabaciones que causan horror, pero muestran la participación de diferentes corporaciones oficiales y criminales.
en las cuales se escucha: tenemos a 17 en la cueva, o pásame a 10, o pásame las cazuelas. Lenguaje propio de quienes están en los medios criminales o de inteligencia, los cuales en ocasiones se entrecruzan. Recuerda bien Omar García que el espionaje a los normalistas de Isidro Burgos se dio luego de los movimientos armados de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, ya que se veía a los estudiantes como revoltosos por defender a los movimientos campesinos, estudiantiles y magisteriales, algo propio de sistemas represivos al máximo. Es hora de saber la verdad y poner orden en nuestro país con el fin que sepamos quiénes hicieron esta masacre que continúa indignando a todo México, y en esta operación seguramente el que ordenó muchas acciones ruines fue el paseante romántico Enrique Peña Nieto. El crimen de Ayotzinapa es la mayor masacre desde el 68 de estudiantes. Llegamos más de 100,000 muertos en 8 años. Eso es un genocidio humano. Esos estudiantes no son simples jóvenes, son las normales rurales más combativas del país. Estamos cansados, alzaremos la voz. México está de luto por un crimen atroz. 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, atacan estudiantes, los desaparecieron. La policía local primero mató a 6, después secuestraron a otros 43. Según se los dieron al crimen organizado, quienes los mataron, calcinaron, trituraron. Su versión concluye con los restos encontrados, pero hasta ahora nada ha sido comprobado. Quieren calmar al pueblo creando un montaje, farsa fabricada que encendió nuestro coraje. Ayotzinapa, lucharemos de pie. Ayotzinapa, no te dejes caer. Ayotzinapa, somos 43. Al pueblo que se une nadie lo podrá vencer. Ayotzinapa, lucharemos de pie. Ayotzinapa, no te dejes caer. Ayotzinapa, somos 43. Al pueblo que se une nadie lo podrá vencer. Gobierno fascista que mata normalistas, más desaparecidos se suman a las listas. Son todo periodistas que hablaron la verdad, por eso algunos medios se limitan a informar. En donde es que se encuentran los futuros maestros, los queremos velar y no nos dan sus restos. Lloramos de dolor, gritamos de impotencia, porque ya estamos hartos de toda esta violencia. Enrique Peña Nieto ya se encuentra en aprietos, ahora más que nunca el pueblo está despierto. Pedimos su renuncia de máxima autoridad, si no nos garantiza nuestra seguridad. Ayotzinapa, lucharemos de pie. Ayotzinapa, no te dejes caer. Ayotzinapa, somos 43. Al pueblo que se une nadie lo podrá vencer. Ayotzinapa, lucharemos de pie. Ayotzinapa, no te dejes caer. Ayotzinapa, somos 43. Al pueblo que se une nadie lo podrá vencer. Descaradamente matan adolescentes, algo que no le importa a nuestro presidente. Porque es que nos ignoran, porque nos asesinan, si somos el futuro de América Latina. Ayotzinapa, los líderes nos matan, la caja de secretos ahora se destapa. Salieron a la luz todas sus atrocidades, la lucha de los buenos los vuelve inmortales. Nos quieren enterrar, pero somos semilla, así renaceremos para vengar la vida. Esto no es protesta ni una simple canción, si no hay solución habrá revolución. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, dicen que los mataron, ya nada les creemos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, dicen que los mataron, ya nada les creemos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, dicen que los mataron, ya nada les creemos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, dicen que los mataron, ya nada les creemos. Pues sí, ya va siendo hora de que se sepa la verdad porque aún nos faltan 43. Sigamos pendientes del caso. Hizo su aparición Barrio LM interpretando Ayotzinapa Somos 43 de Ricardo Rostro. Esperamos sus comentarios, por favor envíelos a través del WhatsApp al 55 12 33 29 15 o llame al 55 41 55 10 60. Pasemos ahora al ámbito internacional.
Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. El genocidio cultural en contra de los indígenas canadienses. Canadá ha vuelto a ser noticia en los medios nacionales porque, por segunda vez en su historia, su selección de fútbol volverá a una Copa del Mundo. A diferencia de hace 36 años, cuando jugaron puros jugadores blancos que en su mayoría eran de origen europeo, la selección actual lo hizo con una sólida base que representa a los grupos inmigrantes que han llegado a territorio canadiense en los últimos años. Desde Nigeria a Jamaica, desde Colombia hasta Haití, los canadienses representan una selección multicolor. El éxito de la selección canadiense ha ayudado a reforzar el mito de que las minorías en el país norteamericano siempre han sido tratadas con respeto e inclusividad. Pero este mito se rompe cuando se habla de los indígenas canadienses. El año pasado, Canadá apareció en medios de todo el mundo porque en el estado de British Columbia, en los terrenos de un antiguo internado para niños indígenas, fueron hallados más de 200 cuerpos que fueron enterrados de manera clandestina. El descubrimiento de los restos de estos niños no solo provocó la vergüenza del pueblo canadiense, sino que desenterró el oscuro y complejo pasado colonialista de la nación norteamericana. En 1876, John Alexander Macdonald, el primer ministro en la historia de Canadá, inició una política para acabar con lo que llamó el problema de los indios. En ese tenor, se fundaron internados para niños indígenas en donde los hijos de las tribus pertenecientes a los pueblos originarios eran llevados a la fuerza. En aquellos internados, los niños Métis e Inuits, a los que popularmente se les conoce como esquimales, se les secuestraba, se les obligaba a olvidar sus lenguas maternas, a realizar trabajos forzosos e, incluso, sufrieron todo tipo de abusos, desde psicológicos hasta sexuales. Este fenómeno ha sido bautizado como un genocidio cultural. Estas instituciones abrieron en 1883 y cerraron, increíblemente, hasta 1996. Se estima que alrededor de 150,000 niños indígenas pasaron por estas escuelas de asimilación cultural, en las cuales se calcula que alrededor de 6,000 de ellos perdieron la vida por los maltratos sufridos. El gobierno canadiense financió estas escuelas, pero su administración estuvo a cargo de grupos religiosos, en especial de la Iglesia Católica Romana, que llegó a tener en sus manos más del 70% de las mismas. El tema no es nuevo en Canadá, donde varios grupos indígenas han recibido indemnizaciones millonarias y disculpa tanto de las autoridades gubernamentales como de diversas iglesias protestantes. Sin embargo, la disculpa que más se ansía es la del Papa Francisco, al que en esta semana han visitado líderes inuits y métis, quienes han sostenido varias reuniones con el pontífice a lo largo de la semana. Los representantes buscan que el Papa se sensibilice tras negarse en 2016 a visitar a Canadá y dar una disculpa pública por los más de 113 años de abusos de la Iglesia Católica, quienes, como mencioné anteriormente, fueron los principales perpetradores del genocidio cultural de los pueblos nativos en Canadá. Una disculpa sería un paso más hacia adelante en nuestro camino a una verdadera reconciliación, declaró Cassidy Caron, representante de la comunidad métis. Veremos si el pontífice se atreve a pedir disculpas por los pecados de la iglesia a la que representa. Al día de hoy, casi 4,100 niños indígenas canadienses han sido desenterrados e identificados en los terrenos de más de 130 internados que llegaron a estar en funcionamiento. A pesar de todo, el genocidio no pudo acabar con las comunidades indígenas, que a día de hoy representa casi el 5% de la población total de Canadá y están en busca de justicia. Como sabemos, en esta semana se ha hablado de los Óscares por las razones incorrectas, pero dentro del drama que fueron, resalta el premio a Mejor Guión Original a la muy bien lograda Belfast, película que habla de la infancia del actor Kenneth Branagh en la turbulenta Irlanda del Norte de los años 60 del siglo pasado. Una historia que plasma lo dramática que es la migración forzosa a partir de la mirada de un niño y que no entra en el sentimentalismo fácil para lograrlo.
una verdadera joya que debió de haber merecido más reconocimiento en los premios más famosos del mundo del cine. No se pierdan la cinta Belfast, queridos radioescuchas. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias y nos encontramos por aquí el siguiente viernes. You're not aware that we're aware of your despair. Don't show your tears to your oppressor. Don't show your tears. Try not to cry, little one. You're not alone. I'll stand by you. Try not to cry, little one. My heart is your stone. I'll throw with you. Throw with you. Yeah, I ain't Jalil with David slew Goliath. This very same place that we be at. Passing through the same time, this land been a victim of countless crimes. From crusaders, mongers to the present aggression. Then the Franks, now even the cruel oppression. If these walls could speak, imagine what would they say for me in this path that I walk on. There's only one way. Bullets may kill, bones may break. Still I throw stones like David before me, and I say, try not to cry, little one. You're not alone. I'll stand by you. Try not to cry, little one. My heart is your stone. I'll throw with you. No llores, no pierdas la fe, la sé, la calma el que hace, agua de la arena. Y tú que te levantas con orgullo entre las piedras, has hecho mares de este polvo. I throw stones at my eyes. For too long they've been dry. Plus they see what they shouldn't from oppressed babies to lies. I throw stones at my tongue cause it should really keep its peace. I throw stones at my feet cause they stray and lead to defeat. Couple of big ones at my heart cause the thing is freezing cold. But my nuff's still live and kicking, unstoppable on the road. I throw bricks at the devil so I'll be sure to hit him. But first at the man in the mirror so I can chase out the venom. Emblemático caso el de los cuerpos de los 200 niños encontrados en los internados en Canadá. Esperemos la reacción del líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Try Not to Cry, intenta no llorar es lo que dice la rola del compositor Sami Yusuf que acabamos de escuchar. Llegamos al final de Datos y Hechos, información y análisis confiables. Se despide de ustedes Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción. Muchas gracias por su escucha y lo esperamos la próxima semana a la misma hora. Disfrute del fin de semana. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Jorge Meléndez Preciado, Víctor Bárcenas, Alma Lilia Martínez, Ricardo Mercado Bravo, Luis Felipe Oropesa, Sergio Bonilla, Heréndira Salazar y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.